Para muchos, uno de los cruces más aberrantes dentro de la canaricultura de color, si no el que más, pero hoy vamos a ver dos situaciones. Una donde sí lo podemos considerar una aberración, o por lo menos un cruce poco beneficioso, y otra donde por el contrario sí que puede ser un cruce exitoso. Vamos con el primer caso, donde sí sería un cruce erróneo. Y esta es una pregunta muy típica, pero muy típica de criador novato, y en principio, pensando con cierta lógica, nos puede parecer hasta buena idea este tipo de cruce, la de cruzar un canario mosaico, como el que estoy viendo a la derecha, con un canario de tipo blanco, con la idea de aportar blancura al mosaico, es decir, con la idea de buscar mejoría en las características del mosaico. Vamos a ver también por qué para muchos esto es uno de los cruzamientos más erróneos que podemos hacer, y para ello pues tenemos que hacer primero un repaso, aunque sea rápido, de la genética de cada uno de estos pájaros. Siempre que hacemos un cruzamiento tenemos que repasar un poco, tener idea del tipo de herencia y de las características de cada uno de los pájaros que vamos a utilizar. En este caso, primero vamos a hablar del canario mosaico, que hemos puesto de ejemplo un rojo mosaico, aunque también podríamos poner de ejemplo un canario amarillo mosaico. Nos valdría. En este caso, como digo, nos centramos en el rojo mosaico, que es el más arquetípico. Dentro del canario mosaico, si resumimos un poco las características por simplificarlo mucho, aparte de hablar de forma, de posición, etcétera, etcétera, como todos los canarios de color, nos centramos en dos detalles en cuanto a su coloración, que es el de las zonas de elección y las zonas blancas. Las zonas de elección son, como ya sabéis la mayoría de vosotros, son zonas donde va a haber acumulada la pigmentación, es decir, en este caso, en este pájaro, zonas que van a estar rojas. La zona de la máscara, los hombros, el obispillo, también la zona del pecho. Y luego, aparte de todo eso, aparte de la zona de elección, tenemos las zonas blancas, las zonas que deben ser blancas. Y el objetivo, y un poco el gran arte, uno de los grandes artes dentro de los canarios mosaicos, es conseguir tener una blancura de la mayor calidad posible, es decir, lo más blanco posible, lo que llamamos tradicionalmente en blanco tiza, respetando las características de la zona de elección, que, como digo, ese equilibrio, pues una de las mayores dificultades y los mayores atractivos de los canarios mosaicos. Con lo cual, en este cruce el objetivo, porque muchas veces se dice cruzar blancos para aportar más blancura a los rojos mosaicos, no es el objetivo de aportar más blancura, que ya vamos a ver en el siguiente cruce, que en ese caso sí que lo podemos hacer. El objetivo no es que aumenten las zonas de blanco del pájaro, queremos que estén donde estén. El objetivo es que esas zonas de blanco queremos que sean todavía más blancas, todavía más luminosas, todavía más blanco tiza, que no se vean reflejos de ese color rojo que puede tener el pájaro. Entonces, eso por un lado con el tema del canario rojo mosaico. Por el otro lado vamos a hablar del otro ejemplo del cruce, que es el canario blanco recesivo. Y para responder a esto, lo primero que tenemos que tener claro es que existen dos tipos de canario blanco. Normalmente hablamos del canario blanco recesivo, que es el blanco que vemos aquí, blanco completo, y es el blanco más habitual, pero tenemos que plantearnos también la existencia del blanco dominante. En este pájaro se observa muy bien la diferencia con el otro, que presenta un poquito de pigmentación amarilla en la zona del ala. También la herencia es diferente, uno es recesivo como es lógico, otro dominante, pero sí que es cierto que habrá blancos dominantes que no nos muestren tan bien la coloración cuando los veamos. En este caso se observa muy bien porque es una fotografía, pero no siempre es tan evidente esa coloración amarilla en muchos pájaros. Sí, si le soplamos por ejemplo el abdomen y vemos que este pájaro sí que tiene pigmentación y el recesivo no la tiene. Pero como digo, centrándonos en el primero de ellos, en el recesivo, hemos dicho que la diferencia principal vamos a tener fenotipo en el aspecto, pero también en la genética. La lógica nos podría decir que un canario que tiene blanco, como es el mosaico, que hemos visto antes, si le aportamos más blanco mejoraremos su blancura, pero la realidad hemos dicho que es bien distinta. Y primeramente lo que tenemos que tener claro es que el blanco sufre un fenómeno que es muy característico dentro de la ornitología, que es el fenómeno de la epistasia, que muchos conocéis. Y este fenómeno lo que hace, es un fenómeno genético, lo que hace es que el blanco que se observa realmente no es que el pájaro no tenga color y por eso lo vemos blanco, sino que el blanco enmascara de alguna manera el color que lleva genéticamente el pájaro. Por lo tanto, aquí aparecerá el primer problema y la primera pega para hacer este cruce. Si cruzo mi rojo mosaico con por ejemplo, un blanco recesivo que he comprado, primeramente desconozco de su genética en principio, y lo más probable es que ese blanco recesivo tenga un fondo genético de canario amarillo. Con lo cual, si tengo un fondo genético de canario amarillo, estamos cometiendo el sacrilegio primero de cruzar un canario rojo con un canario amarillo, ¿vale? Que eso sería un error garrafal, ya que tendríamos una descendencia anaranjada y tardaríamos muchas generaciones en recuperar el rojo, y eso sí que es una característica que no debemos perder en ningún tipo de cruzamiento, la coloración roja. Si en cambio utilizamos, por ejemplo, un blanco recesivo que tuviera genética roja, que como digo no es tan habitual encontrarse con este tipo de pájaros, pero sí que es cierto que lo podemos encontrar,
Es cierto que probablemente no sería perjudicial al lipocromo, eso en teoría, porque en la práctica ya vamos a ver que puede que sí, pero estaríamos con un problema, porque tampoco nos estaría aportando ninguna mejoría en la blancura. Y en los amarillos mosaicos volvemos al mismo ejemplo. En resumidas cuentas, si cruzamos un canario blanco recesivo con un canario mosaico, por el hecho de que el blanco recesivo realmente está enmascarando una coloración y también enmascara de alguna forma la categoría que pueda tener el pájaro intenso y nevado en mosaico, no nos va a aportar beneficios en ese aspecto de coloración. ¿Beneficios que podemos tener con un cruce de esto? Bueno, en cierta manera sí, por tema de forma, por tema de tamaño. Pues sí, si cruzamos un pájaro con una cierta forma, un cierto tamaño, le podemos aportar, pero los perjuicios que tenemos son mucho mayores que esos beneficios que nos puedan aportar. Con lo cual, en este cruce en concreto hemos dicho que es completamente erróneo. Otro tema es poner el ejemplo y poner el caso de utilizar un blanco de una genética conocida. Por ejemplo, en un aviario de canarios rojo mosaico o de mosaico nos puede salir de alguna pareja a lo mejor un canario que sea blanco, recesivo, posiblemente, porque los padres hayan sido portadores. Bueno, es de ese blanco recesivo que hemos obtenido, ya sabemos dos cosas. Sabemos cuáles son los padres, posiblemente si llevamos muchas generaciones conoceremos a los abuelos, y en este caso no es que nos aporte un beneficio la blancura, porque no, pero sí que en este caso tenemos mucho más conocimiento de la genética que tiene ese pájaro, con lo cual sí que nos podríamos más atrever a cruzarlo con nuestra línea, esperando resultados posibles. Pero no porque el blanco de por sí fuera mejorante para ese canario mosaico, sino que es un canario más de nuestra línea, simplemente que ha salido con esa coloración porque es blanco recesivo. Sería un caso donde nos podríamos plantear, pero en general es un cruce completamente erróneo. Con el blanco dominante es un tema diferente, porque claro, aquí no hablamos de ese fenómeno de la epistasia, aquí hablamos de ese fenómeno de la dominancia, pero volvemos a lo mismo. El perjuicio por el hecho de que fuera un canario amarillo tampoco nos aportaría ningún beneficio, con lo cual desterramos esta idea. ¿Cuál sería la opción, en este ejemplo como digo, de mejorar la blancura de un canario rojo mosaico? Pues partiendo de la base de buscar la selección, de centrarnos en mejorar las características del blanco por selección. Es decir, cada vez con mejores características, respetando las zonas de elección. Luego ya hablaremos en otros temas, ya un poquito entrando más en complejidad con la genética, que claro, los criadores también, los criadores más profesionales, no solo se centran en la selección, también se ha experimentado mucho con el tema de la pluma, con el tema de la calidad de pluma. La blancura, no solo el blanco, sino detalles como la luminosidad, que también pueden intervenir, y en eso, bueno, pues se han hecho muchos experimentos, como ya sabéis muchos criadores, si estáis un poquito más metidos en este tema, con canarios, por ejemplo, de tipo PAL, canarios que transmiten cierta refracción, etcétera, etcétera. Pero, como digo, como base inicial, este tipo de cruce, aunque sea lógico planteárselo como criador novato, en principio totalmente descartado. Y ahora vamos a ver un ejemplo donde este tipo de cruce casualmente sí que nos aportaría beneficio en los dos aspectos, tanto en mejora posible de la blancura como también en aumento de las zonas de blanco de ese pájaro. Y como la genética está fascinante, pues aquí vemos otra situación donde sí que podemos aprovechar las ventajas de los dos aspectos, es decir, mejorar la blancura, pero por un lado aumentar las zonas de blanco del pájaro y por otro lado incluso poder mejorar la calidad del blanco, que sea un blanco más luminoso, un blanco más blanco tiza. En este caso estamos hablando de un canario pío, un canario pío es un canario que tiene zonas melánicas, zonas de tipo claro, en este caso un pío gris, con lo cual tiene zonas de coloración melánica y zonas de coloración blanca, el típico pío vaca. Bueno, pues cuando hablamos de un canario pío, estamos hablando de que aquí sí que se pueden producir este tipo de mejoras con este tipo de cruce. Por ejemplo, si tenemos canarios píos que pueden proceder de un melánico lipocromo, podemos, sabiendo cómo es la genética de estos pájaros, podemos tender hacia una selección en la cual a nosotros, por ejemplo, nos guste tener pájaros que sean cada vez más claros, es decir, cada vez tengan más zonas claras. Por ejemplo, en este caso, que cada vez tengan más zonas blancas. Pues aquí sí que el tipo de cruce con blanco nos podría aportar un aumento de esas zonas blancas a lo largo de las generaciones y también una mejora en la calidad del blanco. En este caso, normalmente cuando hablamos de cruzamientos para los canarios píos, siempre solemos hablar del canario blanco dominante, porque nos mantiene la dominancia del pájaro. Volvemos a lo mismo, si hubiéramos trabajado con el blanco recesivo, aquí también en este cruce, estamos hablando que el blanco recesivo nos está enmascarando una coloración que no conocemos, que en principio no conocemos. Con lo cual, si el objetivo en este caso fuera, por un lado, mejorar el blanco y por otro lado, aumentar esas zonas de blanco del pájaro, porque nos gustan a nosotros este tipo de pío, pues aquí sí que tendríamos que trabajar con un canario con las características que estamos diciendo. Lo bonito, como digo, de la genética es que
una misma situación puede ser mejorante en un tipo de pájaro o puede ser perjudicial en otro tipo, pero siempre entendiendo un poco cómo se heredan las distintas mutaciones y cómo se comportan genéticamente cada pájaro, podemos ver cuándo podemos aprovechar ciertos beneficios, cuándo no, y sobre todo, que es lo que hemos mencionado con el cruce del canario mosaico, cuándo es mucho mejor centrarnos en mantener unas ciertas características para no perderlas y luego buscar la mejoría, por ejemplo, a través de la selva. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo.